Hola a todos. Como es de su conocimiento, el pasado martes 24 de febrero, el Gobierno Nacional expidió el decreto 173 de 2026, por medio del cual creó un impuesto al patrimonio extraordinario para personas jurídicas, un tributo nuevo creado en virtud de las facultades conferidas por el decreto de emergencia económica con un plazo de cumplimiento de apenas 5 semanas. En este video te voy a explicar cómo se determina el impuesto, qué exclusiones existen, cómo se determina la base gravable y sobre todo, qué errores evitar para no pagar más de lo que te corresponde y sobre todo, no incurrir en contingencias. Si tu empresa tiene un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos, este video es para ti. Quédate hasta el final para que entiendas los elementos del impuesto y no cometas errores. Hola a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a analizar los principales elementos del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que fue creado hace tan solo un par de días por medio del decreto 173 de 2026. Decreto este obviamente que hace parte de las medidas de carácter tributario adoptadas por el Gobierno Nacional, haciendo uso de las facultades que le fueron conferidas por haber declarado el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, por la crisis hidrometeorológica presentada en algunos departamentos del país, como lo son Córdoba, La Guajira, Cesar, Sucre, entre otros. Tema este que cobra especial relevancia porque no solamente estamos hablando nuevamente de un impuesto que existió en el país hace ya más de 15 años, sino también porque tenemos menos de 5 semanas para actuar. El decreto se expide el 24 de febrero, el 1 de marzo se produce el hecho generador del impuesto al patrimonio y el 1 de abril tenemos ya que presentar la declaración con el pago de la primera cuota. Entonces, por eso este tema reviste una especial relevancia en estas épocas en las que todos estamos hablando de cierres fiscales y pensando ya o planeando mejor la preparación de las declaraciones del impuesto sobre la renta del año 2025. Entonces, por esto es un tema, resulta este un tema mejor de especial relevancia y de especial cuidado. ¿Cómo vamos a abordar esta sesión? Pues vamos a mirar varios temas en los próximos minutos. Primero vamos a ver por qué existe el impuesto, cuál es el contexto fiscal que genera o que produjo que el Gobierno Nacional reactivara este impuesto, quiénes son los sujetos pasivos, la tarifa, la fecha de causación, la base gravable. Vamos a hablar un poquito de la fórmula del valor patrimonial neto, que tiene mucho que ver con las exclusiones del impuesto. Vamos a ver unos temas de normas anti-evasión, anti-elusión y las sanciones, unos riesgos que hay que mirar con especial cuidado y el calendario que un poco ya les comenté. Estamos básicamente a 5 semanas para tener que cumplir con esta obligación fiscal express que nos ha creado el Gobierno Nacional. Entonces, sin más preámbulo, entrando un poquito en materia, nos parece conveniente hablar un poco del motivo por el cual surge este nuevo impuesto al patrimonio. Cuando uno revisa los considerandos del decreto, pues encuentra uno con varias cosas que llaman la atención porque no solamente hacen referencia a la emergencia económica que se generó por la crisis meteorológica que ya mencioné, sino también que se mezclan otros elementos como por ejemplo el recorte en el presupuesto general de la Nación del año 2026, un recorte que ascendió a 10 billones de pesos frente a lo que inicialmente había proyectado el Gobierno Nacional, una limitación en los recursos disponibles para atender desastres. Cuando uno revisa un poco lo que ha dicho la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se encuentra con que pues, el fondo que se tiene para atender este tipo de desastres es de tan solo 668.000 millones de pesos y lo que ha proyectado el gobierno como costo de esta emergencia, tema que pues tiene aquí algunos cuestionamientos porque el gobierno ha estimado pues un costo de 8.3 billones de pesos y evidentemente ante el recorte en los recursos o la falta de recursos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues se hace necesario justamente decretar la emergencia económica. Entonces, evidentemente, tenemos la emergencia climática, un presupuesto insuficiente, un Congreso que niega
dos proyectos de ley de financiamiento, cosa que pues no tendría que ver nada en este asunto, pero el gobierno vuelve a retomar el tema de la negativa del Congreso de aprobar estas leyes de financiamiento. Entonces, todos estos ingredientes son el cóctel ideal, si me permiten la expresión, para que se decrete la emergencia económica. Esto es justamente lo que lleva a que el gobierno nacional decrete la emergencia económica, que hoy nos tiene pues hablando de impuesto al patrimonio. Y al respecto hay que decir que no es este el primer impuesto al patrimonio para personas jurídicas que hemos tenido en Colombia. Como ya lo decía, por allá en el año 2010 tuvimos un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, pero ese impuesto se eliminó justamente por el elevado número de críticas que siempre recibió. Para nadie es un secreto que el impuesto al patrimonio pues, es un impuesto que desincentiva la inversión, que genera un problema de doble tributación, como el que vamos a ver este año. Si se graban a las personas naturales y si se graban a las personas jurídicas, o si se graban a las personas jurídicas, pues evidentemente vamos a tener un problema de doble tributación, porque las personas naturales que son accionistas de las personas jurídicas, pues van a tener que pagar un doble impuesto sobre un mismo hecho económico. Por eso en su momento el impuesto al patrimonio había sido eliminado, pero bueno, hoy lo tenemos nuevamente. Vale decir que se ha generado una gran controversia en los últimos días porque este tema del impuesto al patrimonio, o este decreto del impuesto al patrimonio y el impuesto al patrimonio en sí mismo, tiene algunos elementos que se pueden convertir en vicios de inconstitucionalidad. Uno de esos vicios es, por ejemplo, se habla de un costo estimado de la emergencia del orden de los 8.3 billones de pesos, pero el gobierno pues no ha presentado unas cuentas claras para llegar a estos 8.3 billones de pesos. Se estima, esto es importante mencionarlo, se estima que lo que se va a recaudar, no solamente con el impuesto al patrimonio, sino con las otras medidas de carácter tributario que ha decretado el gobierno nacional, la cifra a recaudar es mucho mayor. Y eso evidentemente puede hacer que este tema tenga vicios de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que pues todos sabemos que de alguna manera la estrategia del gobierno nacional es decretar la emergencia, tomar una serie de medidas de carácter tributario, ponerlas a rodar, si me permiten la expresión, recaudar esos recursos, y cuando la Corte Constitucional se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de las medidas, pues ya los recursos han sido recaudados e invertidos o gastados. De manera que pues es un poco un tema de estrategia política que bueno, creo que en este momento no vale la pena discutir. Pues la sesión de hoy básicamente lo que busca es que podamos analizar los elementos del impuesto al patrimonio. Entonces, arranquemos por el tema, un tema importante, y es quiénes son los sujetos pasivos del impuesto. ¿En cabeza de quién recae este nuevo impuesto al patrimonio para las personas jurídicas? Y entonces aquí viene un punto importante, y es que no todas las personas jurídicas son sujetos pasivos del impuesto. Solamente serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, cuyo patrimonio líquido al 1 de marzo sea igual o superior a 200.000 VTs. 200.000 VTs que equivalen a 10.474 millones de pesos. Entonces, si al 1 de marzo de este año, es decir, en una semana, menos de una semana, el patrimonio líquido de la persona jurídica supera los 10.474 millones de pesos, esa persona jurídica es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Y aquí hay varios puntos que vale la pena analizar, y es que noten ustedes que el decreto simplemente hace referencia a personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta. No excluye, o no excluyó mejor, el decreto a las personas jurídicas que pertenecen al régimen tributario especial. Por ejemplo, eso significa que también las personas pertenecientes al régimen tributario especial
son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Entonces, es un tema clave que hay que tener en cuenta porque aquí, de alguna manera, pues están incluidas casi todas las personas jurídicas que existen en Colombia. ¿Quiénes no son sujetos pasivos? Y entonces aquí, pues, el decreto sí hace una mención expresa de las personas jurídicas que no son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Entonces, encontramos a las personas jurídicas que pertenecen al sector salud, entidades de salud, independientemente de su patrimonio. Las empresas que en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de las autoridades nacionales se encuentren intervenidas por el Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios que han declarado la calamidad pública y se encuentran ubicados en la zona de afectación de la declaratoria de emergencia económica. Aquí lo que hay que decir es que si una sociedad no se encuentra dentro de estas exclusiones, pues evidentemente será sujeto pasivo del impuesto al patrimonio siempre que su patrimonio al 1 de marzo de 2026 sea igual o superior a 200.000 VTs. En materia de tarifas, lo que se ha hecho en este decreto es establecer dos tarifas con una diferencia bien marcada, una diferencia enorme. Se ha establecido una tarifa general del 0.5%. Esta tarifa es aplicable a todas las personas jurídicas contribuyentes de renta y una tarifa diferencial del 1.6% aplicable a las entidades que pertenecen al sector financiero, bancos, aseguradoras, comisionistas y a las empresas del sector extractivo, pero no todas, evidentemente. Las empresas que tienen esta tarifa del 1.6 son las dedicadas a la extracción de carbón y petróleo. Sectores estos que ustedes bien saben han estado en la lupa del gobierno nacional durante estos casi 4 años. Y bueno, con el impuesto al patrimonio, pues no es la excepción, con este impuesto al patrimonio. Aquí hay que mencionar varias cosas. La primera es que vale decir que al sector extractivo, a las empresas del sector extractivo a las que les aplica esta tarifa diferencial del 1.6 son las dedicadas a la extracción de carbón y petróleo. Las otras empresas del sector extractivo que, por ejemplo, se dediquen a la extracción de oro, níquel, esmeralda y demás, a esas empresas o a esas personas jurídicas les aplica la tarifa general del 0.5%. Aquí hay un tema que puede ser un vicio de inconstitucionalidad, fíjense ustedes, y es que si bien puede haber empresas con la misma capacidad contributiva, pues no se hace o no es justificado el hecho de que se establezcan tarifas diferentes. Es decir, dicho en otros términos mucho más simples, ¿por qué si hay personas jurídicas con un patrimonio similar, hay algunas a las que se les aplica una tarifa diferencial sin una motivación técnica clara? Otro vicio de inconstitucionalidad que se podría aducir es pues que no hay ninguna justificación para que se aplique una tarifa del 1.6 a empresas del sector extractivo dedicadas o que tengan este código de actividad económica frente a otras también del sector extractivo, pero obviamente con una actividad económica distinta. Ahí hay un tema que puede generar que el impuesto sea declarado inconstitucional justamente porque, como les decía, no hay una justificación técnica real para que personas jurídicas con una misma capacidad económica, entre comillas, con un mismo patrimonio líquido, tengan tarifas diferenciales. Aquí, pues, desafortunadamente lo que tenemos es medidas que se toman por parte de un gobierno que ha cogido en la mira, si me permiten la expresión, a un sector en particular, o a unos sectores en particular. Pero bueno, digamos que eso es lo que tenemos respecto a tarifas. Bien, viene a mi modo de ver el punto más crítico del impuesto al patrimonio para personas jurídicas y es el punto que tiene que ver con la fecha de causación del impuesto. Tema este que no debería ser crítico. ¿Por qué se torna crítico? Pues porque estamos a días de que se produzca la causación del impuesto. Lo que establece la norma es que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas se causa el 1 de marzo de 2026, es decir, dentro de 5 días. ¿Esto qué supone? Pues que vamos a tener que hacer un cierre fiscal al 28 de febrero, de tal suerte que podamos saber con claridad si el patrimonio
el patrimonio líquido de la persona jurídica supera los 10.474 millones o las 200.000 VTs, si la supera o no. Entonces, fíjense ustedes que pues se nos ha creado una nueva obligación, no solo respecto del impuesto, sino para todos los equipos contables, financieros y tributarios de las empresas. Como les decía al inicio de la charla, en esta época todos estamos metidos en el cierre fiscal de 2025. Muchas empresas aún están en cierre del año 2025, calculando provisiones, impuestos diferidos y demás, pero por cuenta de este nuevo decreto, de esta nueva obligación tributaria, vamos a tener que suspender esas actividades para meternos de lleno en un cierre fiscal al 28 de febrero para poder saber si hay o no obligación respecto al impuesto al patrimonio. Entonces, fíjense que aquí en estos 2 días nos han hecho varias preguntas algunos clientes y es, oiga, ¿y qué pasa si cojo el impuesto? ¿Qué pasa si cojo el patrimonio al 31 de diciembre? ¿O qué pasa si cojo el patrimonio al 31 de enero? Pues probablemente estamos cometiendo un error. Probablemente no. Estamos cometiendo un error porque lo que la norma señala es que tiene que ser el patrimonio líquido del 1 de marzo, que probablemente sea el mismo del 28 de febrero. Eso es un tema que habrá que analizar en cada caso concreto, ojo con eso. Y si tomamos un patrimonio del 31 de diciembre de 2025 o del 31 de enero de 2026, pues probablemente estemos determinando un impuesto equivocado. Tengan en cuenta ustedes que si uno es estricto en el análisis, como deberíamos serlo, por ejemplo, no es lo mismo el patrimonio líquido a 31 de diciembre de 2025 que al del 1 de marzo de 2026, pues porque en el lapso de estos 2 meses que han transcurrido, enero-febrero, pues se calcula depreciación, las provisiones son diferentes, hay usos de provisiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el llamado a todos ustedes, queridos colegas, contadores, tributaristas, líderes de las áreas financieras, es que se haga un ejercicio juicioso de cierre contable y fiscal al 28 de febrero. Porque, insisto, es la única forma que vamos a tener para determinar de manera adecuada el patrimonio líquido base del impuesto al patrimonio. Entonces, es un llamado importante que debemos hacer aquí. Y bueno, no sobra decir que tomar, o reiterar mejor, que tomar el patrimonio líquido de una fecha anterior, pues evidentemente nos puede llevar a errores que más adelante veremos, nos pueden generar importantes sanciones. Bien, espero que eso haya quedado perfectamente claro porque es un tema que ha generado muchas inquietudes y que desafortunadamente nos pone en un escenario bastante crítico. La base gravable. ¿Cómo se determina la base gravable? Quienes de alguna manera han estado familiarizados con el impuesto al patrimonio saben que la base gravable del impuesto al patrimonio pues es el patrimonio líquido, y el patrimonio líquido se determina o es el resultado de restar el patrimonio bruto menos las deudas vigentes. Patrimonio bruto al 1 de marzo de 2026 en este caso, menos deudas vigentes al 1 de marzo de 2026. Aquí es importante mencionar que el patrimonio líquido y las deudas que se tienen en cuenta o que se toman en consideración para determinar el patrimonio líquido son patrimonio bruto y deudas determinadas según las reglas fiscales. Ojo con eso. No es el patrimonio contable, es el patrimonio líquido determinado según las reglas fiscales. Y entonces aquí viene el otro tema importante y son las exclusiones. La norma señala expresamente cuáles son los rubros que yo puedo detraer de ese patrimonio líquido para determinar la base gravable del impuesto. Y aquí están mencionados rápidamente. Las acciones en sociedades nacionales. Las acciones en sociedades nacionales se excluyen de la base. Acciones poseídas directa o indirectamente. Esto es importante porque voy a poner un ejemplo cualquiera. Una compañía puede haber invertido sus excesos de liquidez en un fondo, en una entidad fiduciaria,
Y esa entidad fiduciaria lo que ha hecho con esos fondos es invertirlos en la bolsa de valores. Esas acciones pueden ser excluidas de la base gravable del impuesto. ¿Por qué? Porque la norma expresamente señala que son acciones poseídas directa o indirectamente. Y entonces en ese ejemplo, fíjense ustedes que el decreto lo que ha hecho es imponer una obligación a estas sociedades, a las sociedades comisionistas de bolsa, a las sociedades fiduciarias que administran este tipo de fondos, les ha impuesto una obligación de certificar esos recursos invertidos que tanto están representados en acciones. ¿Por qué? Pues porque esas acciones o esos valores pueden ser detraídos de la base del impuesto, del patrimonio líquido base, mejor, para determinar el impuesto al patrimonio. Importantísimo, son acciones en sociedades nacionales. Y entonces, pues, las acciones en sociedades extranjeras, pues al no estar excluidas de la base, pues hacen parte de la misma. Entonces, esas acciones se someten al impuesto al patrimonio, las acciones en sociedades extranjeras. Se excluyen también de la base los aportes sociales en cooperativas, artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las reservas técnicas en Fogafín o Fogacop. Esto es un tema que importa básicamente a las entidades del sector financiero, y los activos ambientales, los inmuebles destinados al medio ambiente que posean las empresas dedicadas a la prestación del servicio o a las empresas de acueductos públicos. Entonces, fíjense ustedes que esas son las exclusiones que expresamente están consagradas en la norma. En el impuesto al patrimonio que tuvimos hace muchos años se podían excluir activos que estaban o activos improductivos, pero esta vez no están expresamente señalados, con lo cual solamente vamos a poder excluir los activos que están expresamente señalados. Aunque no está dicho en el decreto, y esto es importante mencionarlo, aquí hay que hacer una revisión con mucho cuidado del patrimonio que está poseído en países con los cuales Colombia haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Esto hay que revisarlo con cuidado porque, haciendo una interpretación de esos convenios, eventualmente esos activos podrían excluirse de la base. Entonces aquí el llamado es a revisar con mucho cuidado ese asunto, porque es una exclusión que puede hacerse de la base gravable del impuesto. Hay que revisar algunos temitas especiales, pero lo dejamos mencionado porque pues el decreto no lo señala, pero dando aplicación a las reglas de los convenios, pues evidentemente ese tipo de activos puede ser excluido. Algo muy importante, y es que el valor a excluir es el valor patrimonial neto de estos activos. Es decir, yo no excluyo el valor bruto, excluyo el valor patrimonial neto. Y el valor patrimonial neto, pues básicamente es el resultado de tomar el valor del bien, de las acciones en sociedades nacionales, multiplicarlo por el resultado de tomar el patrimonio líquido dividido el patrimonio bruto. En otras palabras, el valor patrimonial neto del activo es el valor del activo que es de propiedad o que ha sido financiado con recursos propios y no con recursos de terceros. Aquí suele uno ver que se comete un error, y es que se excluye, como ya les decía, el valor bruto. Y no, hay que hacer ese cálculo del valor patrimonial neto, y ese es el valor que se excluye. Entonces, fíjense ustedes, tomamos el patrimonio líquido total, lo dividimos entre el patrimonio bruto total, y esa proporción o ese porcentaje que obtenemos de esa operación matemática es el que le aplicamos al valor de las acciones en sociedades nacionales. Y ese resultado es el que vamos a excluir de la base gravable o del patrimonio líquido base para determinar el impuesto al patrimonio. Bien, viene otro tema sensible que tiene que ver con la norma antielusión y las sanciones que ha previsto el decreto respecto al impuesto al patrimonio. Hablemos primero de la norma antielusión, que tiene que ver con las escisiones. Y aquí voy a hacer un poquito de memoria de algo que pasaba por allá en el año 2010, cuando teníamos impuesto al patrimonio para sociedades. Era muy usual
que se hicieran decisiones con el propósito de fraccionar el patrimonio de una sociedad de tal suerte que se redujera la base gravable del impuesto o simplemente que una sociedad saliera del espectro de sujetos pasivos del impuesto. Me explico. Vamos a poner un ejemplo con números. Supongamos que por allá en el año 2010 el hecho generador del impuesto eran patrimonios líquidos superiores a 5.000 millones. Una sociedad venía con un patrimonio líquido de 6.000 millones y para, comillas, evitar el pago del impuesto, lo que se hacía como, comillas, medida de planeación tributaria, era hacer una decisión de manera tal que luego de la misma el patrimonio de la sociedad quedara en 4.000 y el patrimonio de la sociedad beneficiaria del proceso de decisión quedara en 2.000. ¿Qué pasaba con eso? Pues que ninguna de las dos sociedades era sujeto pasivo del impuesto. Previendo esa situación, aquí lo que está haciendo el decreto es decir, oiga, si usted hace una decisión, porque ojo, no es que comercialmente la decisión con esta medida pierda validez, es que desde el punto de vista fiscal la decisión pues es como si no existiera. Entonces fíjense lo que pasa. Lo que está diciendo la norma es, oiga, si usted hace la decisión entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, pues yo desde el punto de vista fiscal voy a presumir que la decisión no se ha hecho. Y usted lo que va a tener que hacer es sumar los patrimonios. Sumar el patrimonio de la sociedad escindente y el de la sociedad beneficiaria, y si esa sumatoria supera las 200.000 VTs, pues la sociedad beneficiaria va a tener que tributar sobre ese patrimonio consolidado. Esto es muy importante. Vuelvo y repito, no es que la norma esté diciendo que no se pueden hacer decisiones entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. Es que lo que la norma me está diciendo es que las decisiones que se hagan en ese rango de tiempo, en esos 4 o 5 días, carecen de efecto fiscal de cara al impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque no voy a tener que abrir los patrimonios, sino que los voy a tener que consolidar para saber si la sociedad es o no sujeto pasivo del impuesto. Es una norma antielusión que viene de esas épocas. Fíjense ustedes que la norma también habla de conductas sancionables. Conductas que se sancionarían con la sanción de inexactitud que está prevista en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Y ojo con esto, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así lo menciona el decreto. ¿Cuáles son esas conductas sancionables? Ajustes contables sin operación real que reduzcan el patrimonio, omisión o subestimación de activos, reducción de valorizaciones o reajustes fiscales, inclusión de pasivos inexistentes o provisiones no autorizadas o sobreestimadas. Ojo con esto porque fíjense que estos son temas que nos hacen pensar que el cierre fiscal del 28 de febrero es un cierre trascendental. ¿Por qué? Porque si eventualmente yo incurro en alguno de estos hechos, pues me pueden imponer la sanción del 647 sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Este es un tema crítico y por eso yo les decía hace un rato que el cierre fiscal de febrero de 2026 es un cierre fiscal como el del 31 de diciembre de 2025. Bueno, analicemos estos hechos y ya volvemos al punto. Aquí hay hechos que evidentemente son hechos que se presumen de mala fe y que ya están previstos en la legislación tributaria como hechos sancionables. Si estamos hablando de omisión de activos o inclusión de pasivos, pues evidentemente ya yo estoy en otra onda, porque claramente estoy en un tema de evasión que está previsto hoy en la legislación tributaria como generador de contingencias. Entonces creo que aquí es un punto que pues el decreto lo está reforzando, pero insisto, si incurrimos en una actuación de este tipo, pues evidentemente ya estamos en otra órbita, en otra órbita de ilegalidad. Pero aquí hay temas que revisten especial cuidado y que me llevan a pensar que ese cierre del 28 de febrero es clave. Los ajustes contables sin operación real que reduzcan el patrimonio, la reducción de valorizaciones o reajustes fiscales y las provisiones no autorizadas o sobreestimadas. Les voy a citar un caso que puede sonar tonto, pero que nos puede meter en alguna de estas conductas sancionables.
Imagínense que estamos en el cierre de febrero y pues hay operaciones, actividades que se facturan con posterioridad del cierre. Entonces voy a poner el ejemplo de los servicios, de unos servicios contables, o más que unos servicios contables, el arriendo de la oficina, los servicios públicos. Imagínense ustedes que como yo consumí los servicios públicos de energía, agua y qué sé yo, pero esos servicios me llegan el mes siguiente y como yo no tengo mi factura de servicios públicos del mes de febrero, pues yo lo que hago es estimar, hacer una provisión de ese gasto. Ese es un gasto y un pasivo real. Y ese pasivo, al ser real, yo lo puedo detraer, lo puedo tomar como deuda, que puede detraerse del patrimonio bruto para determinar el patrimonio líquido base del impuesto. Si yo llego a sobreestimar el valor, voy a poner un ejemplo, yo provisiono 10 millones, pero resulta que los servicios o los recibos de los servicios públicos me llegaron en 5 millones, pues tengo una sobreestimación de 5 millones que puede hacer que yo entre en alguna de estas conductas sancionables. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque fíjense que en un tema tan elemental como ese, yo puedo incurrir en estas conductas de las cuales se puede generar una sanción de inexactitud sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Entonces aquí, nuevamente, el llamado es hacer un cierre contable al 28 de febrero como si fuera un cierre del 31 de diciembre de 2025. Un cierre juicioso, riguroso, con todo el cuidado del caso, porque aquí podemos incurrir en algunas de estas conductas sancionables. Entonces, ahí nuevamente especial cuidado con eso. Calendario de cumplimiento. Las fechas. Bueno, el decreto empezó a regir el 25 de febrero. El cierre fiscal clave, creo yo que estas dos fechas, 28 de febrero y 1 de marzo, son las fechas claves en este ejercicio, porque ahí está la foto del impuesto al patrimonio. Entonces, el 28 de febrero tengo que actualizar activos y pasivos. Esa es la foto, vuelvo y digo. El hecho generador, la causación del impuesto que se produce el 1 de marzo. ¿Sí? El 1 de abril, que tengo que presentar la declaración y hacer el pago de la primera cuota que equivale al 50% del impuesto, y la segunda cuota que tendré que presentar, que equivale al 50%, al 50% restante, obviamente, del impuesto que se tendrá que presentar el 4 de mayo. Aquí, pues evidentemente tenemos un problema de tiempos crítico que se va a reflejar evidentemente en un esfuerzo especial que los equipos financieros y tributarios de cada empresa tendrán que hacer, porque pues miren lo que tenemos básicamente, como lo he dicho al inicio de la charla, 5 semanas para actuar, con un agravante, y es que esto pues nos pone presión en el calendario de vencimientos, pensando por ejemplo en las declaraciones de renta, en la información exógena. Esto va a ser una locura, y nos va a poner necesariamente a tener que coordinar adecuadamente los equipos para que este tema pueda salir de la mejor manera posible. Aquí el otro asunto, sin lugar a dudas, que cobra una especial relevancia, tiene que ver con el flujo de caja, porque noten ustedes que en abril y mayo pues empiezan a vencerse las declaraciones de renta de las sociedades, y esto pues se suma evidentemente a la caja que va a suponer el pago del impuesto al patrimonio. Entonces, pues si bien en algunos casos las declaraciones de renta tendrán saldo a favor, lo cual pues claramente no representará un pago a cargo de la sociedad, pero en aquellas sociedades en donde sí se determina un valor a pagar, pues habrá una presión extra por cuenta del impuesto al patrimonio. Quería mostrarles aquí rápidamente, antes de cerrar la charla, un juguetico que desarrollamos en la oficina ayer, que tiene que ver básicamente con el cálculo del impuesto. Debo decirles que si alguno de ustedes desea tener esta herramienta, que es una herramienta muy simple, no se trata de una macro
súper elaborada con fórmulas y demás, no, es una hoja en Excel que nos permite básicamente calcular el impuesto sobre una base ya previamente elaborada, que es la depuración del patrimonio fiscal. Acá, bueno, básicamente lo que tenemos es un ejercicio, voy a pasar rápidamente por aquí para mostrarles una sociedad que tiene un patrimonio líquido de 11.500 millones. Aquí hemos dicho que es una sociedad que pertenece al sector financiero extractivo, con lo cual pues tiene una tarifa diferencial del 1.6%. Miren, aquí les muestro lo que tenemos. Si bien es cierto, aquí tenemos el caso de una sociedad que no pertenece al sector financiero extractivo y aquí una que sí. La que no, pues obviamente tributa la tarifa del 0,5 y la que no tributa el 0,5 y la que sí pertenece a estos sectores tributa el 1,6. Fíjense ustedes que dos sociedades pertenecientes a sectores distintos, con la misma capacidad contributiva, con el mismo patrimonio líquido, pues terminan tributando de una manera sustancialmente distinta. Una sociedad ordinaria, por decirlo así, tendría un impuesto de 57.500.000 y una sociedad perteneciente a estos sectores tendría un impuesto de 184 millones. Es una diferencia de 126.500.000 que, como les dije, puede hacer de este impuesto un impuesto inconstitucional porque viola abiertamente el principio de equidad y aquí se puede ver, no hay justificación para que dos sociedades que tienen el mismo patrimonio líquido, una de ellas tenga una tributación mucho mayor. Aquí hicimos un ejercicio de exclusión de la base gravable. Noten ustedes el cálculo del porcentaje de valor patrimonial neto se determina dividiendo el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto. En este caso, el porcentaje o el factor de exclusión es el 0.7667. Si esta sociedad dentro de este patrimonio bruto tuviera acciones en sociedades nacionales por valor de 3.000 millones de pesos, pues el valor que se debe excluir es de 2.300 millones de pesos. ¿De dónde sale este valor? Pues de tomar los 3.000 millones de pesos y multiplicarlo por el 76.67%, que en este caso pues es el factor de exclusión. Bueno, aquí digamos que si esa sociedad que veíamos hace un instante, esta de los 11.500 millones de patrimonio líquido, dentro de su patrimonio bruto tuviera acciones por 3.000 millones, pues su impuesto sería de 46 millones. Esto no es planeación tributaria, debo aclararlo. Esto es simplemente la aplicación de la norma. Si la norma me dice que yo puedo excluir de la base gravable del impuesto el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales y yo tengo acciones en sociedades nacionales dentro de mi patrimonio, pues tengo que excluirlas. Entonces, eso no es planeación tributaria. Es simplemente la aplicación de la norma. Aquí tenemos un calendario de cumplimiento que me parece interesante como decírselos para que lo tengan muy presente. Fechas críticas, 25 de febrero, pues porque entró en vigencia el decreto ayer. 28 de febrero, esta es la más importante de todas, aquí está como urgente, porque este día tenemos que hacer cierre fiscal. El 1 de marzo es la fecha de causación del impuesto, es el momento en el que tengo que tomar la foto, si me permiten la expresión. 15 de marzo es la fecha en la que debemos estar haciendo una revisión técnica, entonces ese es el momento en que deben contactarnos en la tributaria para que programemos la revisión del patrimonio líquido y de la base gravable del impuesto al patrimonio para estar preparados y llegar de la mejor manera posible al cumplimiento de la obligación que debe producirse el 1 de abril de 2026. En ese momento, pues como ya les he dicho, se deberá no solamente presentar la declaración, sino que también se debe pagar el 50% del impuesto como primera cuota y la segunda cuota pues que tendrá que realizarse o pagarse el 4 de mayo de 2026. Bueno, con eso finalizamos nuestra sesión de hoy. Espero que esta sesión haya sido bastante provechosa para ustedes. Igual, es importante que tengan en cuenta que en Lab Tributaria estamos para ayudarles. El tiempo apremia, el tiempo es muy corto. Tenemos tan solo 5 semanas para actuar
y evidentemente tenemos muy poco tiempo para hacer muchas actividades trascendentales en esta materia. Cierre fiscal al 28 de febrero, depuración del patrimonio líquido antes del 1 de abril, que es la fecha cuando se tiene que presentar la declaración del impuesto al patrimonio, y bueno, hacer unas estimaciones importantes de flujo de caja, de programación de los equipos y demás, porque no solamente, como ya les dije, tenemos entre manos cierre fiscal del 2025 y declaración de renta del 2025, sino también medios magnéticos y ahora impuesto al patrimonio. Entonces, escríbanos, estamos para ayudarles. Si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos les podemos ayudar. Y bueno, recuerden que en Lab Tributaria estamos para ayudarlos y esperamos que esta charla haya sido de su total agrado y les ayude muchísimo en el cumplimiento de esta obligación que se nos viene muy, muy pronto. Les mando un gran abrazo a todos y seguimos en contacto.